Muy buenos días, compañeros. El día de hoy les vamos a presentar sobre los trastornos de la inteligencia. Los trastornos de la inteligencia son una serie de condiciones que afectan la capacidad cognitiva de una persona, limitando o alterando su capacidad para comprender, aprender, razonar y resolver problemas. Estos trastornos pueden variar en gravedad y suelen clasificarse en distintos niveles de funcionamiento intelectual, desde leve hasta profundo, basándose en el cociente intelectual y en las capacidades adaptativas. Existen varias causas para estos trastornos que incluyen factores genéticos como el síndrome de Down o el síndrome de X frágil, condiciones prenatales como las exposiciones a sustancias tóxicas, infecciones o desnutrición y complicaciones durante el nacimiento o en la infancia. Las personas con trastornos de la inteligencia pueden enfrentar desafíos en la vida cotidiana, en la educación y en la interacción social. Déficit del desarrollo intelectual, también conocido como la discapacidad intelectual, es un funcionamiento intelectual situado significativamente por debajo del promedio que está presente desde el nacimiento o la primera infancia y que causa limitaciones para llevar a cabo las actividades normales de la vida diaria. Es un término utilizado cuando una persona tiene ciertas limitaciones en el funcionamiento mental y en las habilidades tales como la comunicación, el cuidado de sí mismo y las habilidades sociales. Estas limitaciones harán que un niño aprenda y desarrolle más lentamente que un niño típico. Los niños pueden tardar más en aprender a hablar, caminar y a atender sus necesidades personales como vestirse o comer, y es probable que tengan problemas para aprender en la escuela. Ellos aprenderán, pero les tomará más tiempo y pueden haber algunas cosas que en un punto no puedan llegar a aprenderse. La discapacidad intelectual comienza a manifestarse en cualquier momento antes de que el niño cumple 18 años y se caracteriza por problemas concurrentes como el funcionamiento intelectual o la inteligencia, lo que incluye la habilidad para aprender, razonar, resolver problemas y otras habilidades, y el comportamiento adaptativo, que incluye las habilidades sociales y de la vida cotidiana. Tipos del déficit del desarrollo intelectual. Según el DSM-5, la clasifica en leve, moderada, grave y profunda. Como primer punto tenemos el tipo leve, que tiene un cociente intelectual entre 50 y 55 a 70. Como dominio conceptual tenemos que tienen una afectación baja del pensamiento abstracto, habilidades funcionales, flexibilidad cognitiva y memoria a corto plazo. Como dominio social tenemos interacciones sociales inmaduras, lo que incrementa el riesgo de que la persona en situación de discapacidad sea manipulada. Y como dominio práctico tenemos que es necesario que tengan supervisión, orientación y asistencia a la hora de realizar tareas de su vida diaria. Esa ayuda es muy importante, sobre todo en situaciones estresantes. Como segundo punto tenemos el tipo moderada, que tiene un cociente intelectual de 35 a 40 a 50 y 55. Como dominio conceptual tenemos que requieren asistencia continuada para terminar actividades cotidianas. Incluso a veces es necesario que otras personas asuman alguna de sus responsabilidades. Y son personas que con una supervisión moderada son capaces de adquirir destrezas para su propio cuidado personal. Y estas personas también pueden realizar trabajos que no requieran una cualificación o son semi-cualificados, pero siempre con supervisión. Como dominio social tenemos que a la hora de comunicarse verbalmente, su lenguaje es menos rico y complejo que el de personas sin una discapacidad. Esto hace que no puedan interpretar correctamente algunas claves sociales y que tengan problemas para crear nuevas relaciones. Y como dominio práctico, estas personas ocupan un apoyo e instrucción continuada y para que puedan desarrollar ciertas habilidades y destrezas. Como tercer punto tenemos el tipo grave, que estas personas tienen el cociente intelectual de 35 a 40 a 25 o 20. Su dominio conceptual es muy limitado, especialmente con conceptos numéricos, y estas personas necesitan un apoyo constante en muchas áreas. Su dominio social es que su lenguaje oral es muy elemental,
Sus oraciones son gramaticalmente simples y tienen un vocabulario limitado. Se comunican de una manera muy simple y ellos se limitan al presente. Y como dominio práctico, estas personas requieren supervisión constante para todas las tareas cotidianas. Como cuarto punto tenemos equipo profundo, que estas personas tienen un cociente intelectual de 20 a 25 y como dominio conceptual tenemos que su déficit es manifiesto. Solo consideran el mundo físico y los procesos no simbólicos. Con instrucciones pueden llegar a adquirir ciertas habilidades vicio-espaciales como señalar. Las dificultades motoras y sensoriales asociadas suelen impedir la utilización funcional de objetos. Como dominio social es que tienen una precaria comprensión de la comunicación verbal y gestual. Su manera de expresarse es muy básica, simple y mayoritariamente no verbal. Y como dominio práctico es que esta persona es totalmente dependiente en todos los ámbitos. Solamente si no existen afectaciones motoras o sensoriales serán capaces de participar en ciertas actividades básicas. Causas o etiología. La discapacidad intelectual puede tener su origen en una amplia variedad de circunstancias médicas y ambientales. Algunas enfermedades son genéticas, algunas están presentes antes o en el momento de la concepción y otras se producen durante el embarazo, durante el parto o después del nacimiento. Algunas causas que pueden ocurrir antes de la concepción o durante incluyen trastornos hereditarios como la enfermedad de Tay-Sachs, neurofibromatosis, hipotiroidismo y síndrome de cromosoma X. Y están las anomalías cromosómicas como el síndrome de Down. Algunas causas que pueden producirse durante el embarazo son déficit grave en la nutrición materna, infecciones por virus de la inmunodeficiencia humana, siendo como la rubiola o el virus del Zika, sustancias tóxicas como el plomo y el metilmercurio, consumo de alcohol o algunos fármacos, desarrollo anómalo del cerebro y preeclampsia y nacimientos múltiples como los gemelos o trillizos. Algunas causas que pueden producirse durante el nacimiento son falta de oxígeno, está siendo la hipoxia y prematuridad extrema. Algunas causas que pueden producirse después del nacimiento son infecciones del encéfalo, siendo como la meningitis y la encefalitis, traumatismo craneal grave, déficit en la nutrición del niño, abandono emocional grave o maltrato psicológico, verbal o físico y tumores cerebrales. Tratamiento. Para desarrollar un plan de tratamiento apropiado se debe realizar una evaluación de los comportamientos adaptativos apropiados para la edad mediante pruebas de detección del desarrollo. Los objetivos de estas pruebas son determinar qué hitos del desarrollo se han perdido. Los objetivos principales del tratamiento son desarrollar el potencial de la persona al máximo y permitirle participar en tanto aspectos de su comunidad como sea posible. La educación y capacitación especiales pueden comenzar desde la infancia, siendo programas de intervención temprana y apoyo de un equipo multidisciplinario. Se desarrolla un programa integral individual con la ayuda de especialistas apropiados, incluidos educadores. Un equipo multidisciplinario incluye neurólogos o pediatras especializados en desarrollo y conducta, ortopedistas, terapeutas físicos y terapeutas ocupacionales, que estos ayudan a tratar enfermedades concomitantes en niños con déficit motores, especialistas en lenguaje que ayudan con los retrasos del lenguaje o con presuntas hipoacusias, nutricionistas que ayudan con el tratamiento de la desnutrición, oftalmólogos que ayudan a asegurar una visión óptima, asistentes sociales que ayudan a reducir la privación ambiental e identificar recursos claves y psicólogos que supervisan la planificación de las intervenciones conductuales. Hola, mi nombre es Lili y les quiero presentar a mi familia. Ella es mi mamá, se llama Selene y trabaja muy duro para nosotros. Enrique es mi papá. Él desde temprano empieza a trabajar y enseguida les presento a mi hermano Ramón. Es mucho más grande que yo. Es muy alto, más que mi papá. Solamente que él no asiste a la escuela como yo. ¡Qué suerte tiene Ramón!
Me encanta jugar en las tardes con él. Me divierto mucho. Es muy alegre y se ríe por casi todo. Yo digo que es muy carismático y sobre todo muy feliz. Aunque se molesta mucho cuando tomo sus cosas, luego se le pasa y volvemos a jugar. Siempre está viendo todo a su alrededor, sobre todo las plantas y especialmente los animales. Por eso, este verano, mis papás decidieron que él asistiera a un taller de cuidado del medio ambiente. El próximo año, él desea encontrar un lugar donde trabajar. A mí eso me entristece, porque ya no tendré con quién divertirme por las tardes. Él está muy entusiasmado, aprendiendo a tomar el autobús para poder salir y regresar a casa sin problemas. Me he dado cuenta que para él aprender cosas nuevas es muy difícil. Necesita que le hablen en repetidas ocasiones y sobre todo lo más claro posible. Mi hermanito es muy feliz cuando lo mandan a la tienda, solo que mi mamá tiene que anotar lo que va a traer, porque a Ramón se le olvida. En muchas ocasiones, mi mamá le da billetes y le dice cuánto le tienen que devolver de cambio. Ramón conoce muy bien las monedas y cada vez que puede le pide a las personas que se encuentran en la calle que le regalen unas. Un día, acompañé a Ramón a su clase de pintura. Fuimos con mamá y había muchas personas como él. Todos eran muy simpáticos. El profesor explica muy bien y varias veces todos los ejercicios que deben hacer. Algunos necesitaban que se les ayudara a lo que tenían que hacer. Me doy cuenta que Ramón es diferente a los demás niños de mi escuela, que son tan grandes como él. Y ese día le pregunté a mi mamá: «Mami, ¿qué es lo que tiene Ramón? ¿Por qué él es diferente a los demás chicos de mi escuela, que son igual de grandes que él? ¿Por qué él no va a mi escuela?» La maestra nos dijo que Ramón tiene que ir a otro tipo de escuela, donde atiendan sus necesidades especiales y le enseñen lo que él necesita saber. «Mamá, ¿y cómo se llama eso que tiene Ramón? ¿Y por qué tiene eso? ¿Qué le pasó?» Tu papá y yo no nos hemos preocupado mucho por averiguar la razón, pero los doctores han encontrado muchas causas de la discapacidad intelectual. Nos han dicho que a veces es causada por genes anormales heredados de los padres. Errores cuando los genes se combinan. También pueden resultar cuando el bebé no se desarrolla apropiadamente dentro del vientre. A veces cuando las mamás beben alcohol o contraen alguna infección durante el embarazo. Y también si hay problemas durante el parto o si el bebé no recibe suficiente oxígeno. Ah, ¿entonces Ramón está enfermo? ¿Y me lo puede pegar? Lili, la discapacidad intelectual no es una enfermedad, es una condición, por lo cual no se pega y no se cura. La mayoría de los niños con discapacidad intelectual pueden aprender muchas cosas, solo les toma más tiempo y esfuerzo que a los otros niños. Ah, ahora entiendo por qué mi mamá siempre quiere que Ramón aprenda muchísimo. Ahora que lo sé, es más fácil hacer todo en casa con Ramón. Comprendo mejor cómo se siente y lo que quiere hacer. Todos los días leemos cuentos y creo que algún día escribiremos uno sobre nosotros. La discapacidad intelectual es una condición de vida que se puede adquirir en cualquier edad, caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa que se manifiesta en habilidades adaptativas, conceptuales, sociales y prácticas. Existen diferentes procedimientos para la evaluación de las principales áreas de diagnóstico, especialmente para las aptitudes intelectuales, la conducta adaptativa y los trastornos psicológicos asociados a la deficiencia mental, los cuales son la entrevista, la observación directa, los registros, los cuestionarios y las escalas. Las personas encargadas de evaluar tanto el funcionamiento intelectual como las habilidades adaptativas deben ser capaces de distinguir lo que constituyen limitaciones en áreas intelectuales o adaptativas. Hay 3 tipos de modelos de evaluación e intervención, que son el modelo clínico, el modelo funcional y el modelo centrado en la persona.
Las causas de la discapacidad intelectual son diversas. De una manera sencilla de clasificarlas serían causas netamente genéticas, como puede ser síndrome de X frágil, síndrome de Down, en donde tenemos una alteración a nivel de cromosomas o genes. Hay causas que no son genéticas, pero que pueden ser de inicio congénitas o de nacimiento, como puede ser síndrome feto-alcohol-fetal o por algunas infecciones. Y hay un porcentaje importante que son de causa desconocida, que al ser de causa desconocida implica el abordaje profundo de este tipo de pacientes. La demencia. El término demencia se utiliza para describir un grupo de síntomas que afectan la memoria, el pensamiento y las habilidades sociales. En algunas personas que tienen demencia, los síntomas interfieren en su vida diaria. La demencia no es una enfermedad específica, sino que muchas enfermedades pueden causarla. La demencia suele implicar la pérdida de memoria, a menudo es uno de los primeros síntomas de la afección. No obstante, la pérdida de memoria por sí sola no significa que tenga demencia. La pérdida de memoria puede tener diferentes causas. Con frecuencia se hace referencia incorrectamente a la demencia como senilidad o demencia senil, lo que refleja una creencia extendida pero incorrecta de que el deterioro mental es una consecuencia normal del envejecimiento. Hay muchas otras afecciones que causan síntomas de deterioro cognitivo, pero que no son demencia, incluyendo algunas que son reversibles, tales como problemas tiroideos y deficiencias de vitaminas. Tipos de demencia. Alzheimer. La forma más común de demencia entre personas mayores. Aunque no se conocen todas las causas de la enfermedad de Alzheimer, los expertos saben que un pequeño porcentaje está relacionado con alteraciones en 3 genes. Estas alteraciones en los genes se transmiten de padres a hijos. Si bien son varios los genes que probablemente están implicados en la enfermedad de Alzheimer, un gen importante que aumenta el riesgo es la apolipoproteína E4. Tipos de Alzheimer. Alzheimer de inicio temprano o familiar. La enfermedad de Alzheimer de inicio temprano es un tipo poco común. Afecta a personas entre 30 y 65 años y representa menos del 10% de las personas con Alzheimer. Se la relacionan especialmente con antecedentes familiares, por ello también se le conoce como enfermedad de Alzheimer familiar. Alzheimer de inicio tardío o esporádico. La gran mayoría de las personas con Alzheimer presentan los primeros síntomas de la enfermedad a partir de los 65 años. Se desconoce si hay un gen específico que cause directamente el inicio de la enfermedad. Sin embargo, se ha comprobado que la presencia de una forma concreta del gen de la apolipoproteína E en el cromosoma 19 es un factor de riesgo genético que aumenta el riesgo de desarrollar la enfermedad. Demencia frontotemporal. La demencia frontotemporal es causada por un grupo de trastornos que gradualmente dañan los lóbulos frontal y temporal del cerebro. Estos daños provocan alteraciones en el pensamiento y la conducta. Los síntomas pueden incluir comportamientos inusuales, problemas emocionales, dificultad para comunicarse, desafíos en el trabajo y problemas para caminar. La demencia frontotemporal es progresiva, lo que significa que los síntomas empeoran con el tiempo. Algunas personas viven más de 10 años después de recibir un diagnóstico, mientras que otras viven menos de 2 años después de haber sido diagnosticadas. Tipos de demencia frontotemporal. La demencia frontotemporal con variante conductual. El trastorno frontotemporal más frecuente ocasiona cambios en la personalidad, la conducta, las emociones y el criterio. La fase progresiva primaria supone cambios en la capacidad de comunicarse, es decir, de hablar, leer, escribir y comprender lo que otros dicen.
Los trastornos del movimiento ocurren cuando las partes del cerebro que controlan el movimiento resultan afectadas. Hay dos tipos poco frecuentes de trastornos del movimiento asociados con la demencia frontotemporal: la degeneración corticobasal y la parálisis supranuclear progresiva. Otros trastornos relacionados con el movimiento incluyen la demencia frontotemporal con parkinsonismo y la demencia frontotemporal con esclerosis lateral amiotrófica. Demencia vascular. Este tipo de demencia se debe al daño a los vasos que suministran sangre al cerebro. Los problemas de los vasos sanguíneos pueden causar accidentes cerebrovasculares o afectar el cerebro de otras maneras, como al dañar las fibras de la sustancia blanca del cerebro. Los síntomas más comunes de la demencia vascular incluyen dificultades para resolver problemas, lentitud del pensamiento y pérdida de la concentración. Tipos de demencia vascular: deterioro y demencia cognitivo-vascular isquémica subcortical. La demencia es el resultado del daño tisular en el área del cerebro situada debajo de la corteza, la superficie externa contorneada del cerebro, que es la parte más grande del mismo. Por lo general están afectados vasos sanguíneos más pequeños. Demencia por multiinfartos. Demencia causada por varios accidentes cerebrovasculares y generalmente afectan a los vasos sanguíneos de tamaño medio. Demencia posterior del accidente cerebrovascular. El deterioro cognitivo comienza inmediatamente después o dentro de los 6 meses posteriores a un accidente cerebrovascular. Demencia con cuerpos de Lewy. Los cuerpos de Lewy son acumulaciones de proteína en forma de globo. Se los ha encontrado en el cerebro de personas que tienen demencia con cuerpos de Lewy, enfermedad de Alzheimer y enfermedad de Parkinson. La demencia con cuerpos de Lewy es uno de los tipos más comunes de demencia. En las personas con esta enfermedad, depósitos de una proteína llamada alfa-sinucleína se acumulan en áreas del cerebro que abarcan el pensamiento, la memoria y el movimiento. Los depósitos se denominan cuerpos de Lewy en nombre del médico que los descubrió. Existen dos tipos de esta demencia: demencia con cuerpos de Lewy y demencia por enfermedad de Parkinson. Ambos tipos causan los mismos cambios en el cerebro y con el tiempo provocan los mismos síntomas. La demencia con cuerpos de Lewy causa problemas con la habilidad de pensar, similar a la enfermedad de Alzheimer. Posteriormente, causa otros problemas como síntomas de movimiento, alucinaciones visuales y ciertos problemas del sueño. También causa problemas con las actividades mentales que con la memoria. La demencia por enfermedad de Parkinson comienza como un trastorno del movimiento. Primero causa los síntomas de la enfermedad de Parkinson: movimientos lentos, rigidez muscular, temblor y caminar arrastrando los pies. Más adelante se causa la demencia. Demencia mixta. Se denomina así a la mezcla de la enfermedad de Alzheimer con la demencia vascular. En ocasiones también hay casos en los que el paciente tiene demencia con cuerpos de Lewy. En el cerebro de quienes la padecen hay un aumento de las proteínas que provocan el Alzheimer. Al mismo tiempo, el daño en los vasos sanguíneos provocado por microinfartos o ictus genera los síntomas más característicos. El análisis de la demencia mixta y sus causas dependerá de cada caso particular. Sin embargo, es posible confirmar su origen en un infarto cerebral. Esta circunstancia provoca la muerte de neuronas y la aparición de esta dolencia neurodegenerativa. La evolución dependerá del nivel de Alzheimer que se padezca y del daño cerebral provocado por los accidentes vasculares. Causas o etiología. La demencia es causada por el daño o la pérdida de las células nerviosas y sus conexiones en el cerebro. Los síntomas dependen del área cerebral dañada. La demencia puede afectar de distintas maneras a la gente. A menudo se agrupan según lo que tienen en común, como las proteínas o las proteínas depositadas en el cerebro o la parte del cerebro que se ve afectada. La depresión puede imitar a la demencia y antes era denominada pseudodemencia. Ambos trastornos a menudo coexisten. Sin embargo, la depresión puede ser la primera manifestación de la demencia. El deterioro de la memoria asociado con la edad. Se refiere a cambios en la cognición que se producen en el envejecimiento. Los ancianos tienen una deficiencia relativa del recuerdo, sobre todo en su velocidad, en comparación con el recuerdo durante su juventud. El deterioro cognitivo leve causa mayor pérdida de memoria que el deterioro de la memoria asociado con la edad. La memoria y a veces otras funciones cognitivas están peor en los pacientes con este trastorno que en controles de la misma edad, pero el funcionamiento diario típicamente no está afectado. Por el contrario, la demencia afecta el funcionamiento diario.
El deterioro cognitivo subjetivo, DCS, se define como un deterioro persistente en la capacidad cognitiva autodetectado, pero con rendimiento normal en las pruebas cognitivas estandarizadas utilizadas para calificar el deterioro cognitivo leve. Los fármacos, sobre todo las benzodiazepinas y los anticolinérgicos, algunos antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos y antipsicóticos pueden producir transitoriamente o empeorar los síntomas de demencia, al igual que el alcohol o drogas recreativas. La demencia rápidamente progresiva, RPD, es un grupo de trastornos cognitivos heterogéneos que progresan más rápido que otros síndromes de demencia, típicamente dentro de 1 a 2 años. La presentación más prominente es el deterioro cognitivo, pérdida de memoria, déficit visoespaciales y del lenguaje, disfunción ejecutiva igualmente. Tratamiento. No hay ningún tratamiento aún para la demencia, pero es mucho lo que se puede hacer para apoyar tanto a las personas que viven con la enfermedad como a quienes las cuidan. Las personas con demencia pueden mantener su calidad de vida y mejorar su bienestar, con actividad física, participando en actividades e interacciones sociales que estimulan el cerebro y mantienen su actividad diaria. Algunos fármacos pueden ayudar a controlar los síntomas. Los inhibidores de la colinesterasa, como el donepezil, para el Alzheimer. Los antagonistas de los receptores del NMDA, como la memantina, para el Alzheimer grave y la demencia vascular. Los fármacos para controlar la tensión arterial y el colesterol pueden prevenir daños en el cerebro debido a la demencia vascular. Los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, ISRS, pueden ayudar con los síntomas graves de depresión si los cambios sociales y en el estilo de vida no han servido, pero no deben ser la primera opción. Es importante admitir que cuidar y apoyar a una persona que vive con demencia puede suponer un desafío que tendrá consecuencias para la salud y el bienestar de los cuidadores. Las personas que prestan apoyo a una persona que vive con demencia deben ponerse en contacto con familiares, amigos y profesionales para obtener ayuda, descansar periódicamente y cuidarse, experimentar con técnicas de gestión del estrés como ejercicios basados en la atención plena y buscar ayuda y una orientación profesional si es necesario. La demencia es un cuadro caracterizado por dos factores. Uno, el deterioro de las funciones cognitivas previamente adquiridas, como por ejemplo la memoria, el comportamiento, el lenguaje, el juicio, la capacidad de tomar decisiones, la orientación en el tiempo y en el espacio. Y segundo, el impacto significativo de las actividades de la vida diaria, como el manejo de las finanzas, los medicamentos, la alimentación, la vestimenta. La demencia es el resultado de una variedad de enfermedades que afectan primaria o secundariamente al cerebro, siendo la más frecuente la enfermedad de Alzheimer. Actualmente en Chile hay aproximadamente 200.000 personas que viven con demencia y se proyecta un aumento progresivo en las próximas décadas. Los signos y síntomas más frecuentes de la demencia son olvidar conversaciones, perder objetos, repetir conversaciones o preguntar varias veces lo mismo, perder la noción del tiempo, desorientarse o perderse en lugares que previamente eran conocidos, perder alguna de las funciones de la vida diaria como tomar correctamente los medicamentos, el manejo del dinero, cocinar, cambios de ánimo y situaciones conductuales. Tiene una necesidad creciente del autocuidado asistido. Con respecto al diagnóstico, no existe una técnica única. Se requiere una evaluación clínica, una evaluación neuropsicológica y exámenes complementarios de sangre y de neuroimagen. Actualmente no hay ningún tratamiento disponible para curar la demencia o alterar su curso progresivo. Existen algunos medicamentos que pueden aminorar los síntomas y también tratamientos no farmacológicos con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas con demencia, de sus cuidadores y familias. El déficit de desarrollo intelectual y la demencia son dos condiciones que, aunque distintas en origen y manifestación, comparten el desafío de afectar de manera significativa la autonomía y calidad de vida de las personas. Ambas condiciones subrayan la importancia de una intervención temprana y un apoyo multidisciplinario que incluya la participación de familiares, profesionales de la salud y terapeutas especializados.